¿Qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos no van a saber. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, amigas y amigos del canal. Sean bienvenidos a un programa en vivo más. Estamos en el programa en vivo número 175, donde vamos a analizar el precio de Bitcoin y de las criptomonedas, sobre todo a estudiar qué nos dice la estrategia que estamos aprendiendo en este canal. Como tú sabes, yo no soy un trader profesional, así es que lo que pueda contarte en este programa debes tomarlo como simplemente a nivel educativo. Nada, no son consejos de inversión. Y recuerda que si ganas o pierdes tus trades, va a ser 100% tu responsabilidad. Dicho esto, yo muy contento de que me acompañes un domingo más. Fíjate que no había fallado ningún día desde hace 175 programas. Pero el día viernes yo les manifestaba que ayer no iba a poder hacer programa. Tenía un compromiso familiar importantísimo que no podía postergarlo. Y pues me tocó ausentarme un sábado. Y espero que hayas pasado bien. Justamente es cuando el precio de Bitcoin se movió fuerte. Y vamos a ver qué es lo que está haciendo, qué es lo que podemos hacer. ¿Qué vamos a hacer con este movimiento de Bitcoin? Porque me dicen en el grupo de Telegram que hay mucha gente que ya se preñó. Le preñó Bitcoin, les preñaron las criptos. Entonces vamos a ver qué es lo que puedes hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque yo también tengo algo de capital invertido en Bitcoin. Y bueno, yo creo que no hay de qué preocuparse la gente que está en spot. Como siempre, no es una recomendación, pero siempre sugerimos, si tú quieres, o sugiero que si no tienes experiencia en el mercado, vayas primero con spot. Y el trading en spot no pierdes mientras tú no vendas tus criptos. O sea, tú tienes ahora Bitcoin y si estás con capital fuera del mercado también es algo buenísimo, porque a medida que caiga más el precio de Bitcoin, tú estás ganando en automático. O sea, no tienes ningún inconveniente para poder comprar y entrar al mercado en cualquier zona. O sea, vas a entrar en cualquier zona del mercado. Como te decía, el trading, entras en una zona, le sacas tu porcentaje, entras en otra zona, sacas tu porcentaje, entras en otra zona, sacas tu porcentaje. Inclusive cuando entras mal, entras, sacas tu porcentaje y estás fuera sacándole dólares al mercado. Y por ahí me decían, bueno, no les había saludado. Vamos a ver si es que ya me vas dejando tu like también y me comunicas el audio y el video primero y voy a pasar a saludarles porque ya me embalé con el análisis antes del respectivo saludo. Ya quedé mal, como maleducado. Vamos, dice acá, el milagro de las plantas, dice que está. Hola Charlie, dice, título tan curioso. Sí, no hagas caso al título. Vamos a estudiar a ver qué es lo que vemos en Bitcoin, qué es lo que podemos, la proyección, cómo vamos a trabajar Bitcoin. Dice Oscar Hernández, desde California nos vamos a cero, ha empezado el mercado BIR, dice.
estamos en una tendencia bajista en el gráfico diario y eso vamos a trabajarlo. Es una tendencia bajista que tampoco pienso que será eterna, tiene su tiempo y vamos a ver cómo se desarrolla. Ya vamos a hacer el análisis. Dice acá, Pocho y María, como siempre, desde Uruguay acompañándome. Dice, ¿habrás ganado algo con la bajada, no, Charlie? Es una pregunta del milagro de las plantas. Y te comento que como sí tengo capital, mientras baja más, yo estoy ganando en automático, como te digo. Una parte de mi capital que está afuera, porque lo que hemos ganado sobre todo es experiencia en las otras caídas. Por eso estábamos preparados para esta caída. O sea, yo creo que no les tomó tan desprevenidos. Ojo que la caída fue más grande de lo que pensábamos. Eso sí, no hay que menospreciar la caída. Pero como estamos en spot, no hay ningún inconveniente. Por acá estamos con Eduardo Torres. Dice, nos escuchó el señor Ballena, dice Nick Nengibar. Bueno, ya dije lo que me pasó ayer, un compromiso familiar, nada bien. Todo bien, mi estimado Nick Nengibar, no hay ningún problema. Dice, ningún youtuber salió a dar la cara. Bueno, en mi caso, el amigo Milagro de las Plantas, si es que de pronto tú piensas que no salí porque cayó el mercado. Bueno, yo ya le dije el día viernes que no iba a hacer el programa del sábado. Les había anticipado, incluso en el grupo de Telegram, que si aún no estás, te dejé el link ahí en el chat. A la gente que quiera unirse al grupo de Telegram, es gratuito, no es un grupo de señales, es un grupo de amigos que estamos conversando todo el día sobre el mercado cripto, sobre la estrategia y también sobre algunas otras estrategias, también sobre otros, por ahí nos dan algunas noticias de otros youtubers también y nos divertimos básicamente aprendiendo esta cuestión del trading de criptos. Así es que si gustas unirte, ahí está el link en el chat y en la descripción del video también va a estar, porque a veces no encuentran el link, me dicen, pero sí, siempre lo dejo. Mariano está por acá, saludos. Dice el milagro de las plantas, un consejo, Charlie, no imites a tu maestro, sé tú mismo, dice. Yo ya lo he dicho varias veces, mi amigo, yo he aprendido los análisis de Jaime, yo estoy aprendiendo la estrategia de Jaime. Y hay varios, no soy solo yo los que imitamos las frases y toda la manera de analizar el mercado de Jaime. Y eso es lo que estoy copiando. Más allá de querer copiarle a él, yo lo que quiero copiarle es su estrategia, como siempre lo he dicho, y le quiero copiar 100%, incluso la especulación que él tiene. O sea, a mí me parece un maestro, y lo digo abiertamente, y me gusta copiarle a Jaime, pero no ser Jaime, sino simplemente los análisis y la estrategia. Dice acá, el hormigón, dice Martín Díaz. Por el hormigón cayó. Está Gustavo Hernández. Daniel Biasoni dice, divergencia en semanal. Es que la divergencia en semanal, sí, es el resultado de la divergencia en semanal, que justamente por eso nosotros, como te decía, algo de experiencia hemos cogido estos años, entonces ya no estamos tan expuestos en las partes altas, y eso es buenísimo porque tenemos capital para comprar más abajo. Dice que Billy Pinglo está preñado en 65 con el hombre malo, dice. Ahí sí te va a tomar, creo que el embarazo completo, mi estimado Billy. Bueno, no creo, ya vamos a empezar con el análisis. Me voy un poco a la parte del final porque si no, no voy a acabar de saludar. Estamos con Pinocho, dice, compró 20 millones de Shiba, dice. Y muy fuerte, vamos, dice. Yandre Santana, está Daro, Alejandro Pisano, Javi Edu, Martín Díaz, que ya lo saludamos por arriba. Soduku dice que le cagué la existencia, dice a Soduku, no, a Sodus, no sé por qué. No le gusta la estrategia, me imagino. Hay 10.000 estrategias más, si es que no les gusta. Simplemente eso. Ok, vamos a ir empezando. Oscar Iriarte también le preñaron, dice a Oscar. Y me da gracia el término, pero vamos a ir empezando. Como te decía, gráfico diario de Bitcoin. Empezamos por aquí. Aquí tenemos el patrón de la estrategia. ¿Cuál es? Direccionalidad alcista. Direccionalidad alcista todavía. Fíjate que hay direccionalidad alcista en el monitor todavía. Pendiente positiva. Esta fuerza es del movimiento anterior. Es la fuerza de la pin bar que se dio aquí, del gráfico diario.
Entonces, ¿qué va a pasar? Con esta pin bar que se regresa, lo que a mí me marca es que aquí hubo una absorción importantísima. Importante. Fíjate que la vela cayó desde casi los 54 hasta los 42, me parece. Y aquí la absorción es de más de un 50%. Déjame ver. Es de arriba para abajo la medida. La absorción aquí, bueno, de la velita tú le ves más de la mitad, yo pienso que es más del 60% de la velita que retrocede, lo que me indica que ahí la gente compró. O sea, ahí la gente estuvo comprando, fuertes órdenes de compra. Y estamos ahí. ¿Qué me dice la estrategia a mí? En el gráfico diario, a mí me dice que va a empezar un rebote. Por la configuración que tengo, yo todavía le voy a dejar así en el diario. Me vas a decir que estoy loco. Pero todavía, por indicadores, yo tengo eso. En el gráfico diario. Sí. Si yo estuviera en esta parte del mercado, empezando el retroceso y etcétera, yo te lo dejaba, no te lo dejaba alcista. Entonces aquí va a venir un rebote. ¿Y qué dice la estrategia? Va a haber un rebote a la media para seguir cayendo. Eso es lo que nosotros postulamos, o es nuestra tesis inicial en la estrategia. Rebote a la media para seguir cayendo. Como en el diario yo no estoy comprando, yo simplemente veo la dirección del movimiento. Aquí voy yo a ver en el de 4 horas dónde está la zona de compra. Sí, eso es lo que ya vamos aprendiendo. En el diario vemos la dirección principal y en el de 4 horas simplemente la zona donde tomar riesgo y donde no tomar riesgo. Y está dibujado ahí. Entonces yo le voy a quitar esto. Y lo mismo que habíamos practicado las otras veces, que necesitábamos, por ejemplo, los 5 filtros. Tenemos uno importantísimo, la pin bar. Tenemos que se ha detenido el precio, porque si tú me dices que ha caído desde los 42, ha caído, yo no le veo, el precio se ha detenido en esta parte. Se ha detenido el precio, me da direccionalidad alcista y tengo un ADX con pendiente positiva. Lo único que me falta es este ADX con pendiente negativa, es lo que me falta para que haga el rebote para seguir cayendo. Lo único que me falta es el ADX. ¿Qué va a pasar? Lo mismo que te digo siempre. Cuando el ADX, cuando el precio esté más o menos por los 50,000. Sí, escúchame. Cuando esté por los 50,000, aquí se va a girar. Apenas se va a girar ahí. Te va a confirmar cuando esté en 50. Entonces es una zona de tomar riesgo ahí para el rebote. Y yo considero que sí. Porque el precio ya se detuvo. Tiene 4 de los 5 filtros. Aquí lo que me faltaría es que se haya formado aquí una divergencia, que no existe la divergencia en este momento, al menos en esta temporalidad no existe la divergencia, pero eso es uno de los filtros, no es que no hay divergencia y se va a cero. Entonces tú sabes que el precio nunca cae directamente de 0 a 100 y entonces yo considero que el rebote está ahí, la zona de tomar riesgo está ahí. Y eso simplemente no le veo mayor problema. Ahora, ¿qué pasa? La gente que ya viene con pérdidas de pronto porque compraron acá, en donde sea que hayas comprado. Si tú consideras tomar una pérdida porque estamos en una tendencia bajista en el gráfico diario, siempre va a ser el rebote la mejor zona para que tú salgas. ¿Por qué? Para que tengas tú una pérdida mínima. Donde está en este momento yo no considero que es una zona de venta. Porque si supongamos que tú compraste aquí vamos a poner, supongamos que tú entraste en los 57, ¿sí? Básicamente en este momento tú estás con una pérdida del 14%, más o menos, 15%. Si tú quieres arriesgarte, o sea, salirte del mercado con la menor pérdida, yo lo que diría es que después del rebote puedes salir. Y vas a tener una pérdida, si es que gustas asumir la pérdida, del 6 o el 7%, que no está nada, es un stop loss simplemente. ¿Por qué? Porque nosotros en el gráfico diario, a partir de que se rompe con fuerza, yo te decía el viernes, justamente habíamos dibujado esto el día viernes. Y yo te decía
que yo no consideraba todavía el cambio de tendencia, porque la ruptura de esta zona no fue con fuerza, estaba cayendo despacio. Y yo decía que no, que la ruptura tiene que ser fuerte. Y si tú ves esa vela y me dices que no es fuerte, pues yo creo que sí es fuerte. Y ahora sí, yo te puedo decir que estamos en una tendencia bajista del gráfico diario de Bitcoin. Ahora, ¿cuánto dura la tendencia bajista? Cuando vimos la última tendencia bajista, que duró aquí, fíjate, el 19 de mayo, duró aproximadamente arriba de 60 días. Arriba de 60 días. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo yo? Si es que tienes alguna mala posición en el rebote, puede salir aquí no rebotó mucho, porque aquí nosotros intuimos que sea la media para seguir cayendo. Ese es el postulado, ¿verdad? Entonces, atento en el gráfico de 4 horas. Vamos a ir midiendo, como siempre, viendo el gráfico diario, qué fuerza tiene, cuál es la dirección más probable. Y en el de 4 horas, haciendo la compra y venta. Entonces, en el de 4 horas, cuando se dé el rebote, atentos a las personas que quieran dejar de perder. Atentos ahí. Eso es lo que tengo que contarte. No estoy haciendo nada más. Yo llevo una posición del 15% de mi capital en Bitcoin. 15%. Y estoy muy tranquilo. Si el precio se desploma, y ahora eso también hay que revisarle, ¿cuál es la próxima zona? Me decían. Fíjate, acá tenemos la zona de los 40,000. Si tú recuerdas, yo hace algunos videos yo había puesto la zona de los 49,000, que era importante. Hace alguno, por ahí deben buscarle. Está señalado así los 49,000, pero aquí fue contundente. ¿Y por qué pasa esto? Por el exceso de apalancamiento. Simplemente aquí se barrieron a todos los stops habidos y por haber. Inclusive me atrevo a decir que los 3X puede ser que ya no están. Los 3X estaban. A ellos ni siquiera les preñaron, ya les quitaron todo. Iba a decir otra palabra, pero no puedo. Y ya les hicieron otra cosa a ellos. Entonces les quitaron su dinero y ahora los que estamos en spot tenemos Bitcoin, tenemos la oportunidad. Si hiciste bien tu gestión de la cartera, debes de estar tranquilo. No creo que hay que salir corriendo a vender justo donde a mi criterio puede empezar a rebotar. No sé si tienes alguna pregunta en el chat. Voy a leerte en este momento. Dice acá Jorge que nos vamos hasta la madre, dice el amigo Jorge. Lucas Sánchez dice no se dejen mentir. Bueno, al estimado amigo Lucas Sánchez, yo creo que aquí nadie está para convencerle a nadie. Simplemente les estoy dando mi punto de vista y hay bastante gente que lo toma únicamente como un estudio. O sea, tú no vas a... En este momento, porque yo he considerado esta zona de tomar riesgo, si tú compras, deja mucho que desear de ti, más no ni del youtuber ni de la gente que está estudiando. O sea, esa es tu decisión. Entonces, analiza y básicamente toma tu decisión. Nada más. Por acá dice, ¿a dónde puede rebotar? Siempre la especulación de la estrategia dice a la media para seguir cayendo. Entonces vamos a la media para seguir cayendo en el primer movimiento, que estaría básicamente en los 53. Sí, entonces tú sabes la operativa. Yo creo que si ya me acompañas algún tiempo, si sigues a Jaime, sabes que cuando se da a favor, simplemente protegemos y que el precio haga lo que sea. Eso es lo que generalmente hacemos. Entonces, primero simplemente vamos a preocuparnos del primer movimiento, en donde tú vas a tomar riesgo. Simplemente eso. Alejandro Pizano dice, estamos estudiando y comparando nuestros análisis. Sí, perfecto. Y por ejemplo, a la gente que no les sirve el análisis, perfectamente puede ponerse en short a partir de aquí. Y considero que va a ganar bastante. Y muy bien. Juan Felipe dice, exacto, que cada quien saque sus propios gráficos de esto para que escuchemos una opinión. Simplemente, la tienes clara, mi estimado Juan Felipe. Dice, entonces puedo salir, mi entrada es en 52. Esa es mi opinión, mi estimado Leo. No, el mercado no hace lo que yo digo. Simplemente vamos a darle seguimiento y sobre todo vamos estudiando. Recuerda que es un canal de estudio
Y les comento que vi canales por ahí de traders profesionales, entre comillas. Digo entre comillas porque no me consta. Pero canales de trading profesionales que se están ocupando de nuestros análisis. Ya estamos por ahí, nos hemos hecho famosos, la verdad. Hay gente investigando nuestros análisis, fíjate. Y me parece excelente para mí. Dice Chelo, dice, hay que escuchar análisis para contrastar con la propia visión, no para usar ese análisis como base para operar. Mi estimado Chelo, tienes toda la razón. Quieren ver criptos, dice. Recuerden que si Bitcoin hace este movimiento, el 90 o 95% del mercado hará lo mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver criptos, quieren ver por acá. AXS, dice el amigo Hugo Rodríguez. Perfecto. Hay que estar muy cauteloso. Y justamente lo que te digo, que vamos ganando experiencia en el mercado, se refiere a esto, a lo que yo también voy aprendiendo de Jaime. Y eso les transmito tal vez de otra manera o tal vez de la misma manera. Puede ser doble teoría, doble clase de lo mismo. Pero lo que yo voy aprendiendo también les voy diciendo. ¿Qué es lo que decía Jaime? Que cuando estamos en una zona baja, ¿sí? Cuando un patrón desarrollado en retroceso en el semanal, yo voy asumiendo riesgo. Sí. Voy asumiendo riesgo. Mientras va cayendo, voy asumiendo riesgo. Voy metiéndole los dólares al mercado. Pero cuando ya estamos en una parte alta, cuando vemos una debilidad del monitor, en el semanal estoy hablando, en esta parte nosotros vamos quitando exposición. O sea, vamos teniendo dólares para ante una eventual caída como esta. Sí, entonces, al haber estado presente con Jaime y estudiando eso, pues simplemente yo ya tomé mis precauciones y estoy con muy poco capital dentro del mercado. Y espero que tú también estés así, porque ¿dónde está lo triste? Lo triste es cuando hay estas caídas y tú no tienes dinero, o sea, no tienes disponible USDT o la stablecoin que tú uses. Ahí es demasiado triste porque me ha pasado muchas veces y te comento a manera de experiencia cuando cayó aquí por el COVID. Esto fue en marzo del 2020. Aquí yo no tenía capital para comprar ahí. Sí, porque justo en ese momento no tenía capital. Entonces me quedó aprendida esa lección. Y de ahí poco a poco hemos ido aprendiendo y también gestionando mejor la cartera. Entonces en este punto, como te decía, tengo 15% dentro de Bitcoin. Y simplemente ahí, mi precio de entrada en Bitcoin para la gente que de pronto va... Porque yo sé que están aquí. Decían que estábamos perdiendo la madre en el canal y que no sé qué. Y yo hice una compra aquí en 56,000 algo, por aquí. Hice el primer 5%. El otro 5% hice aquí. Porque consideraba que aún no cambiaba la tendencia. Entonces toda mi posición ahí. Y acabo yo de asumir aquí otro 5%. Entonces tengo un 15%. Con un promedio de entrada de $53,000. Más o menos estoy por aquí. Más o menos por aquí está mi zona de... mi punto de entrada. Si yo vendería en este momento, mi pérdida fuera de un 8%. Básicamente el stop loss que no quise poner porque pensaba que iba a rebotar de golpe. Yo especulé de otra manera. Yo dije aquí... se da un mechazo rápido y el precio empieza a subir, pero el mechazo fue más importante y te digo, la especulación no me salió tal cual como yo pensaba. Dice en el gráfico mensual no hay una divergencia en el RSI, dice Andy G. No te podría ver porque no usamos el SRI, nosotros utilizamos el Squeeze Moment Indicator en esta estrategia, mi estimado Andy. Dice Lucas Sánchez, se va a estabilizar a ese precio, dice Lucas. No sé si es que es pregunta o nos está afirmando. Como hizo en el pasado en los 30 y 29. Fíjate que yo estuve viendo eso y también me gusta eso. Me gusta ver esto. Fíjate aquí. Nos tomó 2 meses hasta que... y el precio tuvo rebotes pequeños en 4 horas. Nunca se dio el rebote en el diario como nosotros
pensamos que se debería dar dentro de la tendencia. Sí. Pero ¿qué pasó? Ojo con esto. ¿Qué pasó cuando empezó a subir? Cuando Bitcoin sube, también apártate de ahí. ¿Cuánto subió? Desde el mínimo subió casi un 80%, fíjate. Entonces, por eso es que nosotros le vamos a dar seguimiento todos los días. Y aquí estamos presentes, equivocándonos, aprendiendo y compartiendo con todos ustedes. Dice aquí el amigo Rata, dice, perdió en spot $500 y en mi cobertura en futuros gané $450. Y un short en 54,000 le metí, había un megáfono en tu lateralización. Qué buen chartismo. Si usas chartismo y ganas, úsalo. Está perfecto, mi estimado amigo Rata, pero no sé, me imagino que te sacó el stop loss en spot que me cuenta. Me imagino que es eso. Portón el Grande dice, si llegó con las liquidaciones es porque no lo dejan caer más de los 42,000. Con Bitcoin no hay nada seguro, como tú sabes. En trading en general no hay nada seguro. Y yo no puedo decirte que no va a caer más de 52. Estaría mintiéndote si te dijera no puede caer. No. Aquí lo que puedo ver es la siguiente zona. Y estamos viéndolo aquí. La siguiente zona está básicamente en los 40,000. Y simplemente hay que esperar. ¿Qué pasaría si quisiera algo así? Fíjate cómo acumula aquí Bitcoin. Fíjate cómo acumula. Le lleva 2 meses acumular para explotar un 80%. Entonces, me gustaría ver eso. Sí, me gustaría ver aquí una acumulación. Y luego ver que el precio se dispare. ¿Por qué no? Entonces, yo creo que nunca hay que tener 0 Bitcoin. Y nunca hay que estar 100% metido en el mercado. Entonces, eso es lo que vamos aprendiendo nosotros. Dice acá, el amigo quiere ver Gala en el gráfico diario. Me imagino que está parecido a Bitcoin. Hay otras criptos que aún no cambian la tendencia. Y eso es importante porque se mantienen sobre esta zona. Vamos a revisar. Me dieron AXS y Gala. Vamos a ver estas dos. Vamos a verles cómo están. AXS ha cambiado de tendencia, pero aquí lo que yo lo que te decía que se iba a formar en Bitcoin es esto, pero en Bitcoin no se formó el doble valle rojo, probablemente se forme después, pero aquí ya está ese patrón, fíjate, gráfico diario de AXS y está formándose una divergencia. A mí me gustan, como ya lo sabes, las divergencias alcistas. Está en formación sin confirmarse, pero a mí me gusta bastante ver esto. Generalmente tienen buen resultado, entonces hay que darle ojo. Porque nosotros especulábamos al alza siempre y decíamos que apártate de aquí cuando toque el punto cero y ni siquiera tocó el punto cero, fíjate. Entonces no hay estrategia perfecta. Yo estuve esperando, a ver, aquí unos 2 días para poder cancelar aquí. Por ejemplo, hay algunas que se quedaron así. Sí, entonces si hubiera tocado el punto cero aquí yo te hubiera dicho cancelar. Pero no tocó, empezó a caer antes y así es. Ok, este es AXS y haría básicamente lo que haría Bitcoin. Y siempre te digo lo mismo, pero si aquí, fíjate la vela anterior, fíjate la siguiente vela, es lo que está haciendo Bitcoin prácticamente. Bueno, de hecho está cayendo esta vela, la de hoy. La de hoy es chiquita, la de Bitcoin, y la de AXS es más grande, pero se está formando esa divergencia. Atento a la zona de compra. ¿Dónde vemos la zona de compra? Cuando se detenga de caer. Cuando se detenga de caer. Por ejemplo, aquí hay que esperarle todavía. Todavía fuerza y direccionalidad bajista, entonces simplemente esperarle un poquito más y analizarle los 5 filtros para el rebote y meterte en AXS. Si Bitcoin empieza a rebotar, yo entiendo y estoy casi seguro que AXS va a hacer lo mismo, incluso desde donde está en este momento. Vamos a ver a Gala, dicen. Parece, escuchaba que a Gala les dejó preñados a varios. Vamos a ver. Gráfico diario. No hay de qué preocuparse aquí absolutamente nada. Más bien nos va a dar la oportunidad de comprar Gala.
la gente que no compró luego del retroceso en el diario. Y está marcado aquí. Aquí vamos a verle. Sí. Recuerda que en esta estrategia tú no vas a comprar. No hay estrategia. La nuestra, la que estamos estudiando, no te permite comprar en 0.37, que es lo que tú y yo quisiéramos. Pero no existe esa estrategia. Creo yo que no existe. Ahí es únicamente especulación. Porque de pronto tú en este momento quieres agarrar el último dólar. Y si tú dices, por ejemplo, especulas, esto ya no es de estrategia, dices voy a ponerle una orden aquí porque toca la media y punto, voy a ponerle la orden aquí en los 0.30 y probablemente te salga. Eso ya es de especulación, es más jugarle a la suerte, diría yo, pero no existe esa estrategia. Al menos no tiene nada de seguridad eso. Entonces, si te gusta jugar en el trading está bien, pero si te gusta aplicar estrategia, ahí vamos viéndole con confirmaciones si tú quieres. Dice Brian Alat, dice Chainlink, quiere ver. Ya, entonces Gala, esperamos simplemente el retroceso. Como ya te dije en el diario, es rango caída. Y para ver la zona de compra. Le falta más o menos unos 5 días, una semana, para ver la mejor zona de compra en Gala. Si sube Bitcoin, Gala va a subir, eso sí, casi que asegurado. Dice el amigo Nuyen Liscano, dice, amigo, a veces si Bitcoin pasa hasta mañana en el precio que hasta ahora, ¿no crees que lo más probable es que caiga? Sí, pero hay que darle el tiempo. En este punto yo todavía estoy especulando que Bitcoin puede subir por el patrón que tengo, por todo lo que ya te expliqué. Ahora, si es que este monitor llega a tocar el punto cero y el precio no hace nada, se queda aquí, hay que salir y comprar más abajo. Entonces, atentos con eso, porque tienes toda la razón ahí, mi amigo Nuyen. Dice F Paramio, quiere ver Luna. Luna, al contrario de Bitcoin, subió. O sea, es de las poquísimas que tuvo un patrón diferente en la caída misma. Bueno, de hecho sí cayó, pero se recuperó enseguida, fíjate. Fíjate aquí. Tenemos una divergencia bajista en Luna. Y yo creo que hay que esperarle. Este es el de 4 horas. Déjame ver el diario. Yo veo ya con un... ¿Cuánto le pones tú aquí? Es esto especulación. ¿Cuánto le pones tú aquí de desarrollo en el Valle Verde? Yo te pongo un 90%. Pero esa es mi especulación. Si tú le pones 10 o 20%, está perfecto. Es tu especulación. Por lo cual, con un 80 o 90% desarrollado el patrón, el monitor, no son zonas de compra. Las zonas de compra serán cuando retroceda, nos dé el vallecito rojo, direccionalidad alcista, pendiente positiva, etc. Y ahí veremos la opción de comprar Luna. En este punto, imposible. Habla bien de Luna este movimiento, este rechazo que tuvo del precio. Excelentes compras, la vela de recuperación increíble. Y no sé si tiene algún fundamental o alguna cosa. Pero esto yo creo que sigue siendo alcista. Pero no tengo zona de compra y no puedo comprar. En el de 4 horas tengo divergencia bajista y simplemente esperar. No tengo ahí para comprar Luna. Dice Martín Juanico, dice que quiere ver GRT. Con mucho gusto, mi estimado amigo. Vamos a ver GRT. Oscar dice Litecoin. Bueno, vamos a apuntar unas 5 para revisarlas pronto. Tron. Y tengo BRA también por acá. ADA en el semanal. Vamos ahí. Ok. Dice, estábamos con Luna. Vamos a ver GRT. Recuerda dejarme tu like si es que aún no me lo dejaste. Siempre es importante el apoyo de la comunidad, el apoyo de todos ustedes, que nos hace bastante bien al canal. Direccionalidad es el mismo patrón de AXS, fíjate. Entonces el análisis de AXS se aplicaría aquí, fíjate. Pero déjame ver el diario cómo estamos.
Ujú. ¿Ves cómo se va formando esa divergencia alcista en el precio? Entonces simplemente en el diario esperarle. En el de 4 horas esperarle. Es el mismo patrón de AXS en el de 4 horas. ¿Te fijas ahí? Es la misma velita. Y lo mismo. Tiene lo mismo. Esperarle para la compra porque todavía no tengo los filtros. Aquí me gustaría que se detenga unas 2 velitas más al menos. Y para ahí ver si es que es la zona de tomar riesgo. Un poquito más. Dice, y si miran los reportes COTS adelantaban un mega short, había muchos apalancados en los case, un 500% más. Más los barrieron. Ja, 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 dice el amigo Rata. Bueno, he visto varias personas burlándose de la gente que perdió, pero yo creo que eso, bueno, a mí no me da ninguna gracia, te comento mi estimado, porque hay gente que la está pasando muy mal, y te comento porque, sí, y hay gente que le va a tocar regresar después al mercado cripto porque se quedó sin capital. Y suele suceder cuando tú te expones mucho, apalancamiento y sin gestión de cartera, eso es lo que sucede. Ok, vamos con Litecoin. Litecoin ya está un poquito más adelantado que GRT, por ejemplo. Te fijas la direccionalidad alcista del monitor. Es un filtro más que tiene Litecoin. Sí, entonces ya vamos acercándonos a concluir que sí es la zona de tomar riesgo. Sí. Entonces, un poquito más. Yo te diría que ahí, si es que se cierra esa vela tal como está y nos da esta confirmación. Bueno, no es confirmación, este filtro diríamos, que se queda así con direccionalidad alcista el monitor. Podríamos ya empezar a arriesgar en Litecoin. Y básicamente va a depender de Bitcoin porque todas se mueven con Bitcoin. Vamos a ver Tron. Mismo patrón, fíjate. Mismo patrón, el de 4 horas. Y el diario debe estar formándose. Bueno, aquí no se está formando la divergencia, fíjate. Ajá, aquí todavía lleva fuerza. En el diario todavía no hay compras en ninguna cripto. En el de 4 horas nosotros vamos a ver esa zona donde arriesgar. Y en Tron no tengo lo mismo que GRT. Sí, fíjate. Y que está diferente a Litecoin. No sé si puedes notar la diferencia. Entonces, el mismo análisis de GRT aplica a TRX y es el mismo de AXS igual. Lo mismo, como tú te fijas, todo se mueve igual. Hay muy pocas que tienen diferentes patrones, como el de Luna, por ejemplo, tiene un patrón diferente. Y algunas. BRA tiene el mismo patrón en 4 horas que aún no me define si es que es la zona de tomar riesgo. Pero hay que darle seguimiento. ¿Va a rebotar con Bitcoin? Sí, sí va a rebotar con Bitcoin. Y para seguir cayendo. Eso, atento ahí, la zona donde tomar riesgo. Ok, vamos a ver ADA. ADA en el semanal me decían. Yo creo que ADA ya está, como yo te decía, está llegando a zonas de compra ADA. Y yo ya le compré un poquito a ADA, te cuento. Compré en 1.40. Sí, yo le puse una orden, pero esta orden le tenía como hace un mes creo, a 1.40 en ADA. Y simplemente se me ejecutó y listo, no pasa nada. Como te decía que es la zona en el semanal, es de ir ya acumulando ADA. Probablemente tengas mejores precios. Por ejemplo, acá en $1 tengo otra orden en $1, porque yo no le estoy haciendo trade a ADA, yo simplemente voy a empezar a acumular aquí. Voy a empezar a acumular, porque te decía que esta zona es la que a mí me gusta, esta última zona, fíjate. 1, 2, 3, 4 pin bars, lo que me indica que es una zona fuerte, dicen. Pero bueno, eso no, es una zona donde aquí compraron. Entonces, mi próxima compra será en esta zona. Y si se llega a descalabrar,
simplemente compraría más. Recuerda que aquí ya vamos por proyecto. Y considero que ADA no es un mal proyecto. Entonces por eso vamos haciendo eso. Como voy a más largo plazo aquí, yo incluso utilicé la opción de Binance de ponerle en stake a ADA, que me está dando más del 7% anual en ADA. Entonces baja, compro más, le sigo poniendo en stake, baja, compra más, le sigo poniendo en el stake, y en algún momento, cuando empiece ya a recuperarse, estaríamos con la ganancia, doble ganancia diríamos. Entonces no es nada descabellado bajo mi punto de vista utilizar esas opciones. Obviamente son opciones centralizadas y alguien va a salir a decirme que por qué no hago el stake con el Ledger, y es otra opción. La otra opción es la descentralizada y esta opción es centralizada con los exchanges. Pero simplemente porque tengo ahí las hadas, he hecho uso de esa opción en Binance. Dice acá Tomás Simple, dice que quiere ver Matic. Perfecto. A mí me gusta hacer eso cuando de pronto tengo alguna mala posición en una criptomoneda que yo sé que es un buen proyecto. Yo le pongo en stake y voy ganando intereses. Y luego he hecho varias así. Varias he podido salir con ganancias luego de estar en pérdidas, por ejemplo. Matic, vamos a ver por acá. Rafael Bermúdez me saluda desde Miami. Dice que quiere ver a Shiba porque quedó bien preñado, dice. Debe ser preñado. Vamos a ver a Shiba. Me parece que Shiba no cayó tanto como las demás. Y me ha sorprendido realmente. Pero vamos a revisarle. Vamos a ver a Ross también. Vamos a ver a ILB. Vamos a ver Illuvium. Parece también que Illuvium no tuvo tanta sacudida. Dice Martín Díaz que vamos a ver un nacimiento. Nos vas a dar un nacimiento, dice. Luego, en 9 meses ya empiezan a salir. Dice, vas a comprar Sunday Swap, Charlie. Dice, me parece que es la cripto. Es el Pancake Swap de Cardano. Me parece que es Sunday Swap. Habría que evaluar. No sería mala idea porque cuando empiece el proyecto de ADA a explotar, a funcionar, digamos, todo lo que promete, yo creo que ADA tranquilamente va a llegar a valer siquiera $5. Y va a haber una opción descentralizada, el exchange y todo eso. Entonces, creo que hay varias opciones para los exchanges descentralizados de ADA, pero hay que hacerle ahí un pequeño análisis, una lectura del proyecto y se podría invertir. Yo creo que sí. Están naciendo esos proyectos, no es nada, no es malo. Vamos a ver, Ravencoin, dice el amigo Tomachamuro, dice. Me imagino que ya me dejaron su like los amigos que me están acompañando. Y te cuento que estamos sobre los 16K, sobre 16,000 suscriptores en tu canal ABC Bitcoin. Increíblemente, nunca pensé que iba a pasar esto. Te comento. Es más, no pensé que nunca iba a ser directos tampoco. Pero bueno, aquí estoy. Gracias a ustedes que me he mantenido. Ya te contaba, 175 programas en vivo. Matic alcista en el semanal. Fíjate tú eso. En el diario alcista. Y en el de 4 horas nos va a dar la entrada. No tengo la entrada ideal con la fuerza que me gustaría. Pero cuando esto topa el punto 23 y cruza, se da un retroceso de la tendencia que lleva. Fíjate aquí, retrocede. Y para arriba, Matic. Perfecto, me gusta el patrón de Matic. Ok. Vámonos por acá. Shiba. Bueno, ahí nos gusta ver porque vemos algo distinto. Si no, tengo que repetir lo mismo. Incluso las personas que me acompañan se empiezan a ir porque dice, está repitiendo lo mismo de siempre. Y no se puede decirte nada más tampoco. Porque así funciona. Considerábamos a Shiba alcista, pero en el gráfico diario yo creo que todavía no pierde ni la zona Shiba. Increíblemente, Shiba se mantiene, fíjate. Aquí me quedan alrededor de unos 3 días.
Y la velita aquí, el mechazo, está perdiendo la zona. Ok, en el diario no tengo entrada, confirmación de nada. En el de 4 horas se está poniendo un poco complicada más bien. Porque el rebote ya debería haberse hecho. Ya debería haber hecho el rebote. ¿Qué es lo que falta? Simplemente que toque el punto cero aquí. Y por estrategia nos tocaría cerrar si es que no sube. Eso para Shiba. ¿Zona de arriesgar? Sí. ¿Tomar riesgos? Sí. Porque ahí le pones un stop. Bueno, el mechazo. El stop no te queda tan pequeño por el mechazo. Pero si consideramos el mechazo, todas van a tener un stop de al menos un 15%, 20%. Ok, eso para Shiba. Vamos a ver a Rose. Rose, el diario mucho mejor, te decía. Vamos a esperarle, te decía, a que llegue a la zona. Por eso no entramos en compra antes. Y aquí está llegando a la zona. Tiene direccionalidad y pendiente negativa. No tengo en el diario confirmación, porque ya sabes, ¿cómo confirmamos? Con unas 2 o 3 velitas que se quede ahí. Y déjame leer acá. Jorge dice: Charlie, compré Z Cash barato el viernes, ya lo llevo con ganancia, ¿podrías verlo por favor? Y puedes AVAX también. Vamos a ver Z Cash, con mucho gusto, mi estimado amigo. Y también dice AVAX. Ok, vamos a ver tus dos criptos, mi estimado Jorge. Muchas gracias. Que se te multiplique mucho más por esa colaboración que me has dejado ahí. Vamos a ver. Déjame terminar, Rose. Yo creo que hay que darle un poquito de tiempo en el diario, porque todavía aquí no me da indicios para poder comprar. Pero en el de 4 horas atento con el rebote, porque va a rebotar con Bitcoin. Atentos. Esta zona de tomar riesgo, yo creo que sí, fíjate. ¿Por qué? Porque va a subir. No sé si suba, pero aquí un stop loss, bueno, queda enorme igual. Un stop loss de un 12%. No me gusta mucho. Queda muy grande el stop, para serte sincero. Pero yo creo que es una zona de tomar riesgo. Sí. Te voy a dejar aquí sin confirmación. Yo tomaría aquí riesgo para operar el rebote en primera instancia. Sí. Y Rose, debido a que tiene una tendencia alcista, yo aquí inclusive si bajara acá, compraría más. O sea, una cosa es la estrategia, otra la especulación, otra la operativa. Entonces, por la operativa, yo compraría aquí un poco y si baja más, compraría acá más. Mientras me mantenga sobre el punto de control. Entonces, ¿qué va a pasar luego? Me va a confirmar cuando se dé la direccionalidad alcista, pendiente positiva, etcétera, lo que tú ya conoces. Y vamos a ver, no creo que baje tanto, la verdad. Déjame quitarle esto porque van a decir otra cosa. Entonces, yo te voy a dejar en el de 4 horas mi especulación así. Entonces, ahí tomaré la fotito. Sobre todo si Bitcoin hace el movimiento que queremos. O que esperamos, que ya analizamos. Vamos a ver Zcash. ¿Cómo le fue a Zcash en la caída? Entonces me imagino que compró más abajo el amigo que dice que va en ganancias. Y aquí está muy bonita la zona que cierra esta velita para que nos deje aquí la direccionalidad alcista. Yo te diría que es la zona de tomar riesgo en Zcash. Igual el rebote para seguir cayendo porque déjame ver el diario. Sí. En el diario todavía no llega ni a la zona. No, le falta retroceso todavía en el diario. Pero en el de 4 horas es a la media para seguir cayendo. Entonces, atentos. Ahí ya dibujé 3 movimientos. Eso no está bien porque... Así. En la media para seguir cayendo en el de 4 horas. Correcto. Vámonos acá con AVAX. AVAX. Creo que tiene el mismo análisis de Bitcoin. AVAX. Perfecto. Perfecto. Y te voy a dejar así mismo. A partir de ya, sí, yo me voy a arriesgar y te voy a dejar así. Cuando se confirme la direccionalidad bajista, la pendiente negativa de la DX, ojo, no es la direccionalidad bajista, es la pendiente negativa de la DX, hay que hablar con propiedad.
ahí el precio va a estar ya sobre el punto de control, sobre los 90. Entonces, en este rebote, cualquier persona que tenga posiciones en AVAX que quiera cancelar, yo creo que sería por ahí. Lo mismo que te he dicho de las demás criptomonedas. Ok, vamos con... Estábamos con Rose. Me toca ver Illuvium. Perfecto, el rebote de Illuvium. Bueno, aquí también cayó bastante. Yo pensé que no había caído mucho. Bueno, en el gráfico diario, por el gráfico diario me podría esperar un poco para comprar Illuvium. La pin bar muy bonita y todo, pero en el de 4 horas y ya es la zona de arriesgar. Pero fíjate aquí, el problema es que el rebote, porque es a la media para seguir cayendo, sería muy pequeñito. Sí, entonces ese es el problema. Dice Pepe Chuy, dice Charlie, no veo el link para Telegram y lo busco por ABC Bitcoin y no aparece. ¿Cómo encuentro el grupo de Telegram? Por favor, saludos. Voy a pasarte en este momento. Aquí yo le tengo copiado. Voy a pasártelo acá, fíjate. Ahí está el grupo de Telegram para el amigo. Correcto. Dice por acá. Déjame terminar las que copié. No terminamos. Eso para Illuvium. Vamos acá. Dice RBN. Perfecto. Ravencoin. Mismo de Bitcoin. Este todavía aún no me confirma la direccionalidad del monitor. Si tú te fijas, todavía no tengo. Pero si Bitcoin rebota, va a rebotar. Entonces, rebote para seguir cayendo. Voy a proyectarlas como Bitcoin, porque si Bitcoin sube, va a subirse con todo. Ajá. Y muchas gracias también al amigo Pepe Chuy, que se va a integrar al canal de Telegram. Y nos dejó ahí para el tecito, fíjate. Muchas gracias. Vamos por acá. Dice que quieren ver Ethereum. Los amigos, vamos a ver a Ethereum, importante Ethereum. Vamos a ver Umbrella, dice Mati Guillén, Umbrella. Me imagino que está en TradingView, está en algún exchange. Bueno, vamos a buscarle. Dice el amigo, quiere ver Hero, dice. Vamos a ver. Buenas Charlie, dice, quiere ver BAT, el amigo Fernando. Vamos a ver BAT. Por ahí leí Bat to the Moon. No sé si es que ya subió o está por subir. El amigo José Ortiz me ha dejado ya su like. Muchísimas gracias. Dice por acá. Cava en semanal, dice. Vamos a ver Cava en semanal. Le apunto. Dice Quique Luque, dice... Quiere ver saludos, dice Joker Fútbol. Bueno, no sé, creo que está conversando con alguien ahí. Gianfranco dice, quiere ver HT en diario. Vamos a ver HT. Perfecto, vamos a ver HT. Ya varios me dejaron su like, no sé los demás. Déjame ver cuántos likes tenemos. Porque a veces como que tengo que pedirlos, porque si no... se olvidan, se les va la luz para dejarme like también, fíjate. Estamos 680 amigos estudiando aquí la estrategia del hombre malo. Así es que necesito que me dejen su tremendo like. Es importante porque de esa manera el video se muestra a más personas. Simple por eso, por nada más. Y de esa manera me apoyas para ir creciendo la comunidad de estudio aquí. Dice Maná, dice por acá. Ok, voy a revisar estas y luego me regreso al chat. Vamos a hacerlo así, para no confundirnos. Ethereum básicamente rebotó mejor, fíjate, aquí Bitcoin se quedó aquí. Hizo esto y Bitcoin se quedó aquí. Ajá, pero Ethereum está rebotando.
Y yo creo que una zona de tomar riesgo ahí en Ethereum ya está, el stop te queda muy lejos. El stop, fíjate, sin tomar en cuenta la mechita, te quedaría de un 10% más o menos. Para operar el rebote a la media, que tiene la zona muy cercana. Ahora, si rebota hasta el POC, perfecto, pero eso yo no puedo ver. ¿Que se va a dar el rebote? Yo creo que sí, pero yo te voy a dejar a la media para seguir cayendo. Déjame ver el diario cómo está. Ah, no. El diario no pierde la zona de Ethereum. Tengo fuerza en el diario en Ethereum y dirección. Entonces, ¿se podría arriesgar ese 10% ahí? Yo creo que sí. Ahora cambié de opinión. Fíjate, vamos a dejarle aquí. ¿Dónde estaba este? ¿Cómo salió esto? Acomodémosle para que nos quede arriba el POC. No, ya no salió. Entonces sería el rebote. Ahí sí ya voy a dejarte en primera instancia hasta el POC. Así. Entonces quitémosle este. Ajá. ¿Puede seguir subiendo? Sí. El diario está muy bonito, el diario de Ethereum. A mí me gusta. A mí me gusta que haya hecho esto. O sea, aquí se barrieron a todos los apalancados. No sé. Sobrevivió el 2X tal vez. Pero cuando hace eso, generalmente es porque el precio va a subir. No ha perdido la zona. Sigue la tendencia alcista de Ethereum. Me parece excelente lo que ha hecho. Y ni siquiera la había revisado, fíjate. Pero está muy bien Ethereum. Vamos a ver Umbrella. Umbrella. Esta está en KuCoin. Híjole. Aquí sí no te voy a decir nada. Direccionalidad bajista y fuerza. Ya es muy temerario buscarle compra en el diario. En el de 4 horas aventurarse a un rebote, pero tiene todavía fuerza para abajo. Sí. Entonces aquí tiene las divergencias que vemos que se forman cuando hay fuertes tendencias. Se van formando divergencias. Y aquí está una de ellas, por ejemplo. La divergencia alcista que se está formando en Umbrella. Es uno de los filtros, ¿no? No es que por la divergencia se va to the moon. No, entonces hay que analizarle. Que se quede, por lo menos, esperarle que se gire un poquito aquí. Y ahí va a ser el rebote para seguir cayendo. Está un poquito feo el gráfico de Umbrella. Tendencia bajista de cajón Umbrella. Vamos con Hero. También está en KuCoin, fíjate. Tienes un link para crearte tu cuenta en KuCoin. Y aquí está bonito, también está muy bonita. Lo que ha hecho la cripto. No sé qué es. Debe tener algún buen proyecto. Y aquí está cerquita de pasar por el punto 23. Ahora, desde que nos da el monitor la direccionalidad alcista. Fíjate, desde esta velita que nos da la direccionalidad alcista del monitor, el precio no sube. Y ya se ha desarrollado y le faltan unos 4 o 5 días. Estoy en el gráfico de 4 horas. Falta un poquito. Dale seguimiento. Si no sube, hay que cancelarlo. Mismo que me había dicho el amigo ahí. Entonces, perfecto, porque se metió en este rango, en el de 4 horas y para arriba. Vamos, en el diario debe tener. Bueno, en el diario no tengo historial, pero es para arriba. Yo creo que sí, todavía tiene fuerza ese ADX, lo único que puedo ver. Por lo cual considero que el de 4 horas tiene incluso, la zona me gusta también. Entonces le voy a dejar así. Lo que no vas a poder ponerle es un stop loss, ahí ya aventurarse con el stop loss, porque si le quieres poner bien, el stop loss está sobre del 20%. ¿Sí? Entonces calcúlale ahí tu stop loss y perfecto. Eso en Hero. Muy bien. Vamos por acá. Tengo a BAT. También. Vamos. Creo que está mejor el diario aquí de BAT. Ajá. Llegó a la zona. Todavía no tengo el patrón confirmado. Me falta retroceso todavía. Por lo cual podría el precio quedarse por aquí un par de días más. Esperemos que nos dé la oportunidad de ver
el patrón y la zona para poder comprar. Porque solo por la velita y el mechazo no puedo comprar en el diario. Ahora el de 4 horas tiene el patrón de rebote a partir de aquí, donde te estoy marcando. Pero el precio va desarrollándose el monitor y el precio no es que ha subido tampoco. Puedes arriesgar ahí. No me gusta porque está muy cerca la media. Sí, no me gusta. Está muy pequeñito el recorrido que tendría. Y aquí tengo el stop loss enorme. Eso es lo único que no me gusta. Ahora, como tú sabes y lo que ya habíamos hablado, que si Bitcoin rebota, pues aquí también va a rebotar. Vamos a dejarle así. Rebote para seguir cayendo. En BAT. El diario me gusta, pero hay que darle un poquito más desarrollo. Cava me pedían en el semanal. Semanal de Cava. Ok. Fíjate que el semanal de Cava está feo, no me gusta. Y está agarrando fuerza. Fuerza en la dirección bajista. Ninguna confirmación en Cava. Hay que esperarle. Hay que esperarle. Y lo que pasa es que vas a poder comprarle a un precio un poquito más abajo. Hay que esperarle a Cava. Está rompiendo con fuerza, digamos, la media. Y esto trae una tendencia bajista, obviamente. Y lo cual tenemos que estar atentos al rebote en Cava. En el semanal. No hay entrada todavía. Yo me esperaría en Cava en el semanal. Si le tienes Cava y zona de venta tampoco le veo que sea. Si tienes Cava, lo que yo haría es ponerle en el stake a unos 3 meses. Y ahí vemos qué pasa luego. Bien feo el semanal de Cava. Vamos a ver HT. Porque considero tampoco que Cava sea un mal proyecto. Entonces, si tú acumulas en esas zonas, luego vas a tener, creo que buena ganancia, creo yo. A ver, aquí se está formando gráficos semanales. No, vamos a ver el diario. Como todo perdió la zona. Movimiento de Bitcoin. A ver, déjame verle mejor. Aquí tiene fuerza todavía. Vamos viéndole. Ajá. Rompió. Va a rebotar igual en el diario, en el de 4 horas. Fíjate aquí. Vamos viéndole un poco mejor. Ya. Creo que es zona de tomar riesgo. Yo creo que sí. Para el rebote. Sí, es la zona de tomar riesgo. Rebote para seguir cayendo. Eso para HT. Perfecto. Vamos a ver Amana. Vamos a ver el de 4 horas del diario. El diario está en pleno retroceso. Si es que estás esperando meterle el diente a Maná, le faltan unos 3 días más o menos para poder verlo. Y ahí revisamos. Yo creo que vas a poder comprarle un poquito más barato. Tal vez en los 3.30, 3.20, más o menos por ahí. Estaría una zona excelente para buscar compras en Maná. Esperemos que no se nos adelante, porque a veces suele pasar. Dice acá F para mí, no quiere ver Solana. Vamos a ver a Solana. Correcto. Está Carlos Carpio, también quiere ver Solana. ONL quiere ver Polis. Vamos por acá. Dice José Adán Hernández, yo compré en 57,000, o sea que va a bajar más, ¿me salgo o sigo perdiendo? Dice. Me imagino que habla de Bitcoin. Está un análisis de Bitcoin al inicio, no sé si es que tú lo viste. Y es mi opinión y complementa con tu análisis. Y listo, vamos a ver a Cake también, quieren ver Cake.
BRA creo que ya vimos. Sí, ya vimos BRA. NKN dice acá. NKN. Perfecto, vamos a ver estos. Lo que me había olvidado de comentarles es que tengo una lista de reproducción en el canal donde puedes estudiar las partes básicas de la estrategia que yo estoy aprendiendo, la estrategia que nos enseña Jaime todos los días también, puedes ir a verlo. Y este material te comento que lo armé porque no existe en ninguna parte. O sea, el curso de trading latino que supuestamente venden por ahí, no lo conozco, pero aquí lo vas a tener acceso de manera gratuita. Están los indicadores, todos los patrones y varios conceptos que maneja Jaime y que espero que te puedan ayudar para que vayas aprendiendo la estrategia y por sobre todo no depender del youtuber, que eso es lo que todos queremos en este canal. También te comento, como siempre lo hago, que tengo un link de referido de Binance donde vas a poderte ahorrar el 20% en tus tarifas de trade para mercado spot y el 10% para los futuros con el código ABC Bitcoin 1. Cuando crees tu cuenta vas a colaborar indirectamente con el canal. Ahora también todo el mes de diciembre hasta que termine este año tenemos nos contactaron el equipo de Binance y nos dieron esta amabilidad, si se podría decir, con los usuarios que se creen la cuenta y pueden ganarse $50 gratis. Les están regalando $50 por hacer estas tareas, que es básicamente un depósito y hacer trade. Entonces ahí vas desbloqueando como vouchers esos premios a las cuentas que se creen. Hasta todo el mes de diciembre está vigente eso. Si te interesa, pues puedes usar eso. Ok, vámonos a continuar. Por acá estábamos con las criptos. Vamos a ver Solana, me parece que falta, sí. Vamos a ver Sol. Correcto. Solana. No diría que está bien porque no ha perdido la zona y aquí se formó una divergencia que no se la puede apreciar porque aquí van a querer que se forme el Valle Rojo y me hubiera gustado a mí también. No tengo ninguna confirmación en el diario para poder comprar, pero por ejemplo Solana todavía aquí no me cambia la tendencia, todavía está en la zona donde todavía conservo la tendencia alcista de Solana, pero compra no tengo. Entonces, cuando tengo compra, cuando el precio se detiene y la pin bar y todo lo que conocemos. Yo creo que esperarle un poquito. Compras no hay ahí, incluso el patrón no me gusta, hay que esperarle un poquito para ver qué es lo que hace Solana. Probablemente retrocede un poquito más y le metemos el diente. En 4 horas, si Bitcoin rebota, va a rebotar también Solana. No creo que se quede atrás Solana si rebota Bitcoin en el de 4 horas. Entonces, eso, bueno, ya te comento. El rebote para seguir cayendo. Perfecto. Ok, vamos a ver a Polis. Ah, se quedó la pantalla otra vez. Ah, verdad. Se quedó la pantalla otra vez. No hay problema. Aquí solo me faltó Solana. Bueno, lo que te decía de Solana era que me gusta que no pierde la zona todavía y a mí no me cambia la tendencia todavía. ¿Todavía es alcista en el diario? Sí. No tengo zona de compra, o sea, el patrón de compra no tengo, la zona sí es, pero el patrón no tengo. En el de 4 horas, si Bitcoin rebota, Solana también va a rebotar. Entonces, depende de Bitcoin básicamente. El rebote en el de 4 horas para seguir cayendo sin confirmaciones en este punto. Ok, vamos con Polis. Ahora sí. Vamos. Polis, no me sale. Creo que es Pols. Déjame ver si es esta. No me sale. O era frente a USD nomás, me parece que era. Sí le vi la otra vez. Pols. Debe ser esta. No sé si es que me confirman ahí. Pols. Yo creo que sí es esta. Entonces decíamos que este es el diario. Decíamos que simplemente vamos a esperarle
el retroceso en el gráfico diario que está empezando. Y aquí básicamente hay que tener paciencia otra vez, porque podríamos comprar pols a un precio un poquito más barato. ¿Tendencia alcista? Sí, todavía. Entonces la tendencia es lo que nosotros vemos. En el gráfico de 4 horas tiene el patrón de rebote. Zona de tomar riesgos, sí. ¿Por qué? Por el stop loss. Este movimiento es el de Bitcoin, si tú te fijas. 10% y para arriba. Este movimiento es el de Bitcoin. En el de 4 horas. Si tú te fijas, es lo mismo que están haciendo el 90% de las que hemos revisado. Ok, vamos a ver Cake. Si alguien me ayuda ahí, porque me están pidiendo algunas que ya revisamos, alguien que haya estado desde el principio, puede comentarles si es que ya habíamos revisado su cripto. Cake en 4 horas, entrada al rebote a partir de este momento. No me gusta este mechazo, lo único, porque ahí yo te dijera con más seguridad, pero la zona es, y aquí se está formando esta divergencia que a mí me gusta ver las divergencias. No voy a tomar en cuenta la mechita, pero ahí fíjate. Ok. Te dejo así. Ese rebote en Cake, vamos a verlo. Obviamente, Bitcoin. Un ojo en Bitcoin. NKN debe tener en 4 horas el mismo patrón sin confirmar todavía. El mismo de AXS, el mismo de otra por ahí. Que aún no tiene la direccionalidad alcista, fíjate. Pero vuelvo y repito, si Bitcoin va a subir, va a ser el rebote, NKN va a ser el rebote. No, prácticamente no tienen análisis independiente. Y eso ya conocemos. Dice, era Polis, dice, no Pols. No le encuentro Polis. Fíjate. Ah, no, aquí sí está. Está en FTX. Ok, vamos a ver. Polis, esta es entonces. Ok. Gráfico de 4 horas. Perfecto. El diario. Rango caída. No me gusta el del diario que ya perdió la zona. Esto no me gusta. Pero en el diario yo no voy a comprar para... En ese punto. No es compra en el diario. Pero en el de 4 horas sí. Fíjate. Es la zona donde yo tomo riesgo. En 4 horas. Está en la zona y va a ser el rebote. Entonces ese movimiento que irá también acompañándole a Bitcoin. Ok, dice acá Damián Ramos. Y el amigo, lo ves ahí, se llama el amigo, fíjate. Y después me critican a mí que yo copio las frases de Jaime. Y es toda la comunidad. En el grupo de Telegram te vas a encontrar memes, te vas a encontrar hasta esto, miren, fíjate. Esto en el grupo de Telegram hay una creatividad increíble para la gente que está perdiendo la fe. Está ahí. San Merino le hicieron ahí en el grupo. Entonces ya no es mi culpa. No es mi culpa. Todos se nos pegó las frases del maestro. Dice, y el token bar, dice Baubuy. El token bar. Voy a buscarlo. AVAX ya vimos. Quiere ver a Doge. Ok. Nunca lo has mencionado, dice el token bar. No lo conozco. Vamos a analizarlo. Dice es joda. Bat, lo dije hace 5. No es bar. Dice que es joda el amigo. Entonces no vamos a revisar bar. Ok. Vamos a ver. Entonces vamos a ver Doge que me piden acá. Y luego si quieres vamos a... Te voy a comunicar las que ya vimos. Por ejemplo, aquí me hubiera gustado que esté un poquito más abajo como está Cake. Porque en Cake tiene la divergencia. Pero sin embargo, no es definitivo que sin divergencia no rebota. Entonces te voy a dejar el rebote igual en Dogecoin. Perfecto. No sé si vimos DOT. No vimos DOT. Vamos a ver DOT. Quiere por acá Troy, dice el amigo. Vamos con Bake. No vi AVAX, dice.
A ver, déjame ver, yo creo que sí vi AVAX. Ujú. Ok, entonces vamos a ver AVAX. Me confundí entonces. Por eso no... Ah, no, sí vi AVAX, mi estimado amigo. Es del amigo que me pidió con un super chat, Zcash y AVAX. Por eso está... fíjate dónde está, más o menos te voy a decir. Está después de Shiba, Rose, SEC. Luego vimos AVAX. Entonces de una vez les voy a decir las que ya vimos. Vimos Bitcoin, obviamente vimos AXS, Gala, Luna, GRT, Litecoin, Tron, BRA, ADA, Matic, Shiba, Rose, SEC, AVAX, Illuvium, Ravencoin, Ethereum, Umbrella, Hero, BAT, Kava, HT, Maná, Sol, Pulse, Cake, NKN, Polis. Y ahora vamos, bueno, Doge también ya lo vimos, Doge. Por aquí copié algunas más, vamos a terminar con estas. Ni cuenta me di que se nos fue el tiempo volando. Yo no sé cuántos likes me dejaron los amigos que siempre me apoyan. Y si aún no me das tu like, dale porque es gratis el like. Simplemente vas con tu ratoncito y le das un clic en la manito arriba, nada más. Lo mismo para DOT, va a ser lo mismo que hace Bitcoin DOT. En el de 4 horas, exactamente el mismo rebote. Y aquí se está formando la divergencia alcista que tiene, bueno, voy a dibujarle desde acá porque luego dicen que está mal. Se está formando esta divergencia alcista que yo esperaba ver en Bitcoin esto, pero no se formó esto todavía. Divergencia alcista en DOT está en el punto, en la zona que debería no perder esta zona DOT para el rebote. Atentos con ese rebote de DOT, me gusta el rebote. Y esperemos que Bitcoin haga lo suyo, porque si no, no sirve ningún análisis del que hemos hecho, de los que hemos hecho. No sirve ninguno. Bueno, por ahí uno que otro que tiene otro patrón, tal vez sí. Y aquí igual, fíjate, Troy. A mí me gusta ver las divergencias, como te cuento. Y ahí está formándose una. Bueno, no es desde acá, es desde aquí. La divergencia. Yo creo que en el diario se puede comprar un poquito más barato. No tengo entrada en el diario. Sí, no tengo la entrada. Tengo la divergencia, sí. Y en el de 4 horas. Ajá. Hay que esperarle un poquito en el de 4 horas. Direccionalidad bajista con ADX pendiente negativa. Puede bajar un poquito más. Entonces atento acá. Tal vez aquí. Listo para el rebote en Troy. Ajá, ok, vamos a ver. Bake también. Ok. Dice Máxima Free. A este vato le hace falta mucho para realizar un análisis técnico, dice. Yo creo que sí, tienes mucha razón. Por eso el canal es de estudiantes de una estrategia. No es, aquí no hay traders profesionales. Pero si tú eres un profesional, yo creo que estás sobrando aquí, mi estimado amigo. No te va a servir de nada estudiar con nosotros. Si es que tú ya conoces y eres un experto del trading. Direccionalidad bajista con fuerza, a esperar simplemente Bake, que haría el movimiento de Bitcoin básicamente. Y si Bitcoin rebota, Bake también. Entonces lo mismo que les dije. No hay mucho que hacer. Dice Leo, nos vamos a cero. Dice, aguante pues Jaime, 2 cracks de la gente. Gracias por tanto. Ya quedó preñado en 57. ¿Qué opinas al respecto? Que si tienes paciencia y tienes capital, simplemente baja más, compra más. Eso es lo único que te podría yo decir, sin que sea una recomendación de inversión, porque sabes, y acabo de decirlo, que somos un canal donde estudiamos una estrategia. Aquí no hay traders profesionales, por lo cual todo lo que yo te diga debes complementar con tu propio análisis. Muchísimas gracias por todo. Dale like, comparte la información, suscríbete si es que aún no lo estás, y nos estaríamos viendo el día de mañana para empezar la semana
con un lunes muy especial. Así es que muchísimas gracias y nos vemos. Chau. ¿Qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos tus rango. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para comprar. Baja más, baja más, baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más, baja más, baja más. Lo baja así que los chinos nos bajan a saber. No se asuste, no se asuste.